Hola a todos. A lo largo de la siguiente presentación voy a tratar de daros unas pequeñas ideas o pinceladas acerca de los aspectos más relevantes o que me han parecido más llamativos e incluso curiosos relacionados con la hemostasia en la mujer, principalmente centrados en la diátesis hemorrágica eh, que se, que se trataron en el pasado Congreso de ISTH de Washington. Lo he dividido en 4 bloques acerca del diagnóstico, el síntoma hemorrágico más frecuente y relevante en este contexto, que es el sangrado menstrual abundante, algunas de las comunicaciones que trataban aspectos relacionados con la gestación en estas mujeres y, por último, algunas comunicaciones al respecto del diagnóstico y las manifestaciones clínicas de las mujeres con hemofilia y trastornos hemorrágicos poco frecuentes. Para comenzar, y acerca del diagnóstico, quizás la presentación que me pareció que englobaba un poquito más todos los aspectos que para nosotros son más relevantes y más nos preocupan en nuestra práctica clínica, con un título además muy acertado, que es escondido a plena vista, que se englobaba dentro de las comunicaciones del bloque de inequidad en cuanto a la trombosis y la hemostasia en la mujer, y donde se trataba de incidir sobre aquellos aspectos que suponen una barrera a la hora de realizar un diagnóstico precoz y una identificación precoz de las mujeres con trastornos hemorrágicos, así como cómo mejorar o cómo optimizar las medidas de cuantificación del sangrado menstrual abundante, y describir aquellas estrategias, en definitiva, para poder identificar y tratar más precozmente a estas mujeres. Ya sabemos que dentro del ámbito de las diátesis hemorrágicas, las mujeres y niñas con trastornos hemorrágicos poco frecuentes, incluyendo portadoras de hemofilia o mujeres con hemofilia, experimentan un retraso diagnóstico de más de 5 años con respecto a los varones. Múltiples son los aspectos o las circunstancias que contribuyen a este retraso diagnóstico, una falta de concienciación por parte de las propias familias o pacientes, e incluso también una falta de formación e información del personal sanitario involucrado en la atención de estas mujeres, y que finalmente van a tener un impacto muy importante, principalmente durante la edad fértil de la mujer y de cara a la gestación, y un impacto sobre la calidad de vida en su día a día. No voy a entrar en detalle, pero describía la doctora Rosalía Dragón cuáles eran aquellos factores principales que contribuían a estas barreras específicas en mujeres con trastornos hemorrágicos, no solo mujeres con hemofília, sino mujeres con trombocitopatías hereditarias, la necesidad de poner el foco sobre el reconocimiento de estos síntomas, tanto en pacientes como en los profesionales implicados, como decía, en la atención sanitaria, para poder identificar de manera precoz y poder instaurar un tratamiento precoz también en aquellas mujeres que presentan manifestaciones propiamente relacionadas con el género o el sexo biológico. En este caso, principalmente, pues el sangrado menstrual abundante, o el sangrado que puede aparecer en el contexto de la gestación, parto o puerperio. Con respecto al sangrado menstrual abundante, a pesar del esfuerzo que han hecho las sociedades científicas, no solo las relacionadas con la hemostasia, sino también las sociedades científicas ginecológicas y obstétricas, vemos que en las diferentes definiciones hay aspectos que difieren entre una visión más ginecostética y una visión más hematológica, lo que muchas veces complica la identificación de ese sangrado menstrual abundante como una manifestación clínica de una diátesis hemorrágica. Y de hecho, en una revisión sistemática y un metaanálisis de casi 30.000 adolescentes, vemos que hasta una cuarta parte de las pacientes con sangrado menstrual abundante subyace una diátesis hemorrágica. Es importante, por lo tanto, ser capaces de identificar de manera precoz, como ya he repetido desde el comienzo de la presentación, a estas mujeres.
Parece que finalmente la definición más consensuada es la de las guías NICE, donde se define como sangrado uterino anómalo, sangrado menstrual abundante, el sangrado menstrual excesivo que provoca un impacto sobre la actividad física, social, emocional y con un impacto en la calidad de vida de estas mujeres. Aún así, y a pesar de haber consensuado esta definición, sigue siendo muy difícil el poder medir o cuantificar con las herramientas que tenemos hoy en día el impacto del sangrado menstrual. Estamos más familiarizados con algunas de ellas, como es el PIVAC, pero sabemos que tiene sus limitaciones. Una de ellas muy importante es que no considera algunos de los métodos sanitarios dentro del contexto de la menstruación, como la copa menstrual o las toallitas menstruales, a la hora de poder cuantificarlo, y además no contempla la posibilidad de presentar otros síntomas como el dolor o la afectación sobre el estado general que condiciona el sangrado menstrual. ¿Cuáles serían, por lo tanto, las áreas de mejora en cuanto a la identificación y el diagnóstico precoz de las mujeres con coagulopatías congénitas? Pues indudablemente el ser capaces de realizar un diagnóstico precoz, sobre todo en aquellas mujeres en donde ya conocemos muchas veces en el momento del nacimiento o en la infancia precoz su condición de portadoras obligadas o potenciales o probadas de hemofilia, con las herramientas de las que disponemos hoy en día, y aunque el diagnóstico genético sí pueda retrasarse a la edad fértil, sí que tenemos que ser capaces de realizar una identificación precoz de estas niñas y mujeres, sobre todo antes de la aparición de la menarquia y de la aparición de la menstruación, por el impacto que un sangrado menstrual abundante puede tener en estas mujeres. Para ello es necesario, y aunque a mí no me gusta este término de empoderar, pero sí que es ser capaces de proporcionar las herramientas necesarias para que las propias pacientes y el personal sanitario implicado en el circuito de atención de estas mujeres sea capaz de reconocer eh, 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 precozmente un sangrado menstrual abundante, la necesidad de recibir una atención precoz y de derivar a estas pacientes al circuito correspondiente. También de la mano, por supuesto, de mejorar las medidas para poder cuantificar el sangrado, la cuantificación o el gold estándar, que es la cuantificación de la hematina alcalina, pues obviamente es una determinación que no se realiza de rutina en prácticamente ningún centro, y por lo tanto tenemos que ser capaces de utilizar herramientas sencillas que sean capaces de cuantificar de manera adecuada los síntomas relacionados con el sangrado, pero tampoco sin olvidar medir el impacto de las medidas de tratamiento y las medidas de prevención que instauremos en estas mujeres. Tenemos que estar, por lo tanto, preparados para aceptar nuevos retos y desterrar algunas de las creencias o de las maneras de actuar que teníamos hasta ahora, teniendo que tener presente que el ignorar las diferencias asociadas al sexo biológico lo único que van a conducir es a una equidad en la atención sanitaria. El sexo biológico femenino condiciona una serie de manifestaciones clínicas inherentes al hecho de ser una mujer, que en estos casos va a incrementar o puede incrementar el riesgo hemorrágico. Por lo tanto necesita de medidas de actuación específicas. Necesitamos ser capaces de llegar a los pacientes y darles herramientas para poder identificar una posible sintomatología hemorrágica anómala, y también formar a todos los participantes de ese circuito sanitario, desterrando pues creencias históricas, incluso culturales, que al final lo único que conducen es a retrasar el diagnóstico de estas mujeres. Por eso es muy importante la colaboración estrecha, en este caso cuando hablamos de sangrado menstrual abundante, con ginecobstetra. Ya centrándonos propiamente en sangrado menstrual abundante como manifestación clínica de una diátesis hemorrágica, traigo algunas de las comunicaciones que me parecieron más interesantes. En esta que os muestro se realiza una revisión de las mujeres, de los pacientes, mujeres principalmente, porque como veis de 58 individuos diagnosticados
de un trastorno hemorrágico de causa desconocida o con su acrónimo en inglés BEDUC, más del 90% de los pacientes eran mujeres. Eso es algo que también conocemos y que es importante el ser capaces de identificar este tipo de trastornos, ya que casi el 50% de los sangrados leves moderados por los que se consulta o por los que nos deriva muchas veces a los pacientes a nuestros centros no terminan de tener un diagnóstico conocido o por lo menos un diagnóstico que nos permita establecer una categoría diagnóstica con certeza. Son pacientes con manifestaciones clínicas hemorrágicas, ISTH VAT patológico, pero con los test o pruebas de coagulación estándar dentro de la normalidad. Los síntomas más frecuentes en esta serie pues son los que ya se encuentran descritos en la literatura y en los criterios de consenso publicados por el subcomité de ISTH, siendo el más frecuente dado que además estamos hablando mayoritariamente de mujeres, el sangrado menstrual abundante, pero también las equimosis cutáneas, el sangrado a nivel de mucosas. El motivo de consulta principal suele ser el motivo de derivación, el sangrado tras procedimientos quirúrgicos invasivos, pero también las equimosis cutáneas y, por supuesto, el sangrado menstrual abundante y el sangrado a nivel de mucosas. Analizando, dado que la población mayoritaria era mujeres, analizando la repercusión o la trascendencia del sangrado menstrual abundante, se reportaba en más del 60% de las pacientes, con un 41,2% de mujeres que presentaban anemia en el contexto de las pérdidas ginecológicas, más casi un 90% precisaban tratamiento en ese contexto, ya sea tratamiento hemostático, antifibrinolítico o ferroterapia oral, y más de un 10% de las pacientes habían sido sometidas a una cirugía radical, a una esterectomía para control del sangrado. Pero no solo la manifestación hemorrágica ginecológica se expresaba en forma de sangrado menstrual, sino que también en un 60% y más de un 70% en el caso de partos finalizados mediante cesárea, se registraron hemorragias puerperales en estas pacientes, con más de un 40% requiriendo soporte transfusional, aunque una cuarta parte de ellas pues, no habían precisado procedimiento ni tratamiento asociado. Por lo tanto, los autores concluyen que, bueno, pues como ya es conocido, los trastornos hemorrágicos o el bleeding disorder of unknown cause es más frecuente en mujeres, con un impacto significativo sobre la morbilidad de estas pacientes, especialmente derivado del sangrado menstrual abundante y la hemorragia posparto, pero también el sangrado postquirúrgico, que todos ellos, dado que es un criterio de este tipo de entidad, presentan un ISTH-VAT anormal en el momento del diagnóstico de manera basal, y de la misma manera el manejo es muy heterogéneo, depende de muchas veces incluso dentro del mismo centro vemos que el manejo terapéutico difiere. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta cada vez más esta entidad, tratar de registrarla y reportarla para consensuar la actitud diagnóstica y terapéutica a seguir. Con respecto al sangrado menstrual abundante y dentro del bloque de comunicaciones orales sobre la hemostasia uterina, os traigo dos comunicaciones que me parecieron no tanto relevantes en la práctica clínica, pero sí curiosas porque pueden ser un buen punto de partida tanto en la práctica clínica como desde el punto de vista investigacional. El primero de ellos es de un grupo tailandés que desarrollan una aplicación basada en inteligencia artificial con objeto de cuantificar el sangrado menstrual abundante. No me quiero extender, pero desarrollan una aplicación informática a través de inteligencia artificial, recabando, iconografiando la cuantía del sangrado menstrual, utilizando en este caso
compresa y sangre obtenida de hemoderivados caducados con un volumen concreto y fotografiando el correspondiente equivalente al manchado de esa compresa, de ese material sanitario. Esto a través de inteligencia artificial se extrapolaba a una aplicación informática que en una segunda fase permitió hacer un estudio comparativo entre los resultados obtenidos mediante la aplicación informática en donde las pacientes fotografiaban el material sanitario que era referido a la galería, digamos, de material fotográfico que servía para cuantificar el volumen de sangrado menstrual frente a un grupo control que empleaba PIVAC. Pues lo que ahí veis las curvas ROC y la precisión diagnóstica de la aplicación con respecto a la precisión diagnóstica de PIVAC y la sensibilidad y la especificidad de la aplicación, que era del 100% respecto a la sensibilidad y la especificidad respecto al grupo que empleaba PIVAC. Bueno, pues concluyen que se trata de la primera herramienta basada en inteligencia artificial que demuestra una superior precisión comparada con PIVAC para cuantificar o estimar las pérdidas menstruales, pero hay que tener en cuenta las limitaciones que a su vez tiene este estudio, puesto que solo se ha realizado teniendo en cuenta un único y además una única marca concreta de material sanitario, de compresas, que el sangrado menstrual ha sido simulado, como os digo, emplearon concentrado de matíes no derivados ya caducados fuera de circulación para reproducir visualmente la cantidad del sangrado y con volúmenes conocidos. Y claro, en este caso, una de las cosas que ellos manifestaban como limitación y que también se comentó en la discusión es que una de las cosas que se valora en PIVAC y hay que tener en cuenta de cara a cuantificar el sangrado menstrual es la presencia de coágulos. Esto con este tipo de herramienta no se contempla, pero bueno, quizás podría ser un buen punto de partida para acabar desarrollando una herramienta que nos permita cuantificar de manera más precisa el sangrado menstrual. Esta otra comunicación de un grupo de Atlanta acerca del origen del sangrado menstrual planteaban es un modelo computacional partiendo de la premisa de que el sangrado menstrual puede provenir o bien de los capilares endometriales o bien de las arteriolas espirales, puesto que son los dos vasos sanguíneos que se encuentran presentes en el endometrio. A través de unos estudios preliminares demostraron que la cantidad máxima o el volumen máximo de pérdidas sanguíneas a través de un capilar endometrial no llega a alcanzar el volumen estimado del sangrado menstrual que se estima en una pérdida igual o superior a 80 mililitros, por lo tanto, deducían o formulaban la tesis de que el sangrado a través de los capilares solo por sí mismo no es capaz de justificar el sangrado menstrual abundante. Por lo tanto, bueno, pues, van a tratar de demostrar con el siguiente modelo computacional si el sangrado menstrual abundante entonces puede provenir de las arteriolas espirales. Mediante una serie de estudios, fórmulas matemáticas y, como digo, un modelo computacional, sí que son capaces de demostrar que un único sangrado a través de una arteriola espinal sí que sería capaz de justificar un sangrado menstrual abundante con un volumen superior a 80 mililitros. Esto a su vez sirve para ir un paso más allá, planteando que bueno, pues el sangrado de manera fisiológica es controlado por la coagulación, con la tríada de Wilson que todos conocemos, pero también puede ser controlado por la agregación plaquetaria inducida por las fuerzas de cizalladura, en donde están implicados, como todos conocemos, tanto las plaquetas como el factor von Willebrand. Por lo tanto, tratan de relacionar esta agregación plaquetaria inducida por las fuerzas de cizalladura
con el sangrado a través de las arteriolas espirales, y si no hay un adecuado funcionamiento o un mayor sangrado, si esto podría tener o suponer una base incluso desde el punto de vista de enfoque terapéutico, planteando, pues, no, ya digo, por cuestiones de tiempo no voy a incidir más, tenéis los datos para consultar la comunicación, pero acaban concluyendo que el sangrado a través de los capilares endometriales es insuficiente para justificar un sangrado menstrual abundante, que sí que el sangrado a través de una única arteriola espiral es capaz de dar lugar a un sangrado superior a 80 mililitros y por lo tanto podría justificar un sangrado a través de las arteriolas espirales, un sangrado menstrual abundante, que característicamente el sangrado a través de este tipo de arteriolas está regido por las fuerzas de cizalladura y por lo tanto para su control necesitarían de un adecuado funcionamiento y de una adecuada agregación inducida por plaquetas para llegar a controlar el sangrado, y que por lo tanto mecanismo de control del sangrado o su disfunción en cuanto a una agregación plaquetaria anómala inducida por las fuerzas de cizalladura podría ser un punto de partida para el manejo terapéutico del sangrado menstrual agudo. Obviamente necesita más estudios y, como digo, es un modelo computacional. Con respecto a la gestación, ¿qué pósteres o comunicaciones me han parecido más significativos para traerlos a la presentación? Esta se trata de una serie norteamericana en donde se han analizado los sangrados relacionados con la gestación, parto y puerperio, un estudio retrospectivo de 51 partos en 46 mujeres afectadas de trastornos hemorrágicos congénitos. La mayoría de mujeres eran mujeres afectadas de enfermedad de von Willebrand, pero también había incluidas mujeres con hemofilia y mujeres con deficiencias de factor 11, 13 y factor 7. El objetivo era demostrar el impacto de la presencia de este tipo de coagulopatías en cuanto al sangrado relacionado con la gestación, parto y puerperio. Y como veis en los resultados, pues además de que llegaron a la conclusión de que estas pacientes era menos probable que recibieran anestesia espinal epidural, por lo tanto, eran más susceptibles de ser sometidas a una anestesia general. También se observó que las pérdidas sanguíneas estimadas en el momento del parto eran superiores principalmente en las mujeres con enfermedad de von Willebrand. Si las comparábamos con los controles, y a diferencia de las mujeres con otras diátesis hemorrágicas, donde las pérdidas sanguíneas incluso eran inferiores a los controles. Algo parecido, pero sin una diferencia tan llamativa, se observaba cuando se medía la caída de hemoglobina entre las mujeres con enfermedad de von Willebrand, los controles y otro tipo de coagulopatías. Por lo tanto, concluyeron que las gestantes con enfermedad de von Willebrand tenían una mayor tasa de sangrado durante el parto comparado con los controles sanos, no observándose esa mayor incidencia de sangrado en otro tipo de pacientes con otro tipo de coagulopatías. Otro de los pósters que se comunicaron en este congreso y que me parece muy interesante porque es algo que, como planteaban los autores de este centro de Irlanda, clásicamente siempre hemos manejado que aquellas portadoras de hemofilia A con unos niveles incluso levemente descendidos de factor 8 pueden sufrir o pueden experimentar un incremento de los niveles de factor 8 a lo largo de la gestación y llegar al final de la gestación con niveles normales, no siendo así en el factor 9. Esto se basa realmente en poquitas series publicadas, casos aislados reportados. Entonces estos autores se plantearon la necesidad de clarificar en una serie más amplia si esto realmente
se producía y si los niveles de factor 9 en las portadoras de hemofilia B no experimentaban ningún cambio significativo, ningún aumento a lo largo de la gestación. Incluyeron finalmente 49 portadoras de hemofilia, 13 con hemofilia leve, 28 portadoras asintomáticas y 3 sintomáticas. Y lo que observaron, resumiendo, lo podéis ver en esta gráfica, es que aquellas mujeres portadoras de hemofilia B con niveles basales inferiores al 30% o a 0,3 unidades mililitro no experimentaban un incremento significativo o no llegaban a superar el 50% o 0,5 unidades mililitro a lo largo de gestación. Sin embargo, todas aquellas mujeres que presentaban niveles basales entre el 30 y el 50% o 0,3, 0,5 unidades mililitro, sí que experimentaban un incremento de los niveles de factor 9 por encima del 50% de 0,5 unidades mililitro, lo cual podía facilitar la administración de una anestesia neuroaxial y cambiar un poquito el manejo terapéutico y la estimación del riesgo hemorrágico de estas mujeres. Como ellos concluyen, este es el estudio que incluye mayor número de mujeres publicado acerca de la valoración de los niveles de factor 9 en portadoras de hemofilia y al contrario de lo publicado y de lo que manejamos habitualmente en las guías, en esta corte de pacientes sí que se observa un incremento significativo de niveles de factor 9 durante la gestación, sobre todo en aquellas mujeres con niveles basales entre el 30 y el 50%. Esta es otra serie australiana que incluye 70 gestantes con alteraciones hemorrágicas, más de la mitad incluían trombocitopenia, pero la otra mitad de las mujeres incluía mujeres con diferentes deficiencias de coagulación y con enfermedad de von Willebrand. Durante el seguimiento antenatal no fueron precisas medidas terapéuticas, a excepción de una paciente que recibió tratamiento profiláctico con factor 13. Casi el 50% de las mujeres recibieron anestesia neuroaxial y lo más relevante me parece que documentan más de un 25%, entre un 25 y un 30% de hemorragia posparto atribuible a las alteraciones hemorrágicas y a las deficiencias de factores de coagulación subyacentes. Mientras que 3/4 partes de estas hemorragias posparto, que es lo que además ellos concluyen, se debían a factores locales y a causas ginecológicas, incluso a pesar de la existencia de una coagulopatía. Por lo tanto, el control, el manejo de la coagulopatía no exime del riesgo de presentar una hemorragia posparto por otras causas ginecológicas locales u obstétricas en el momento del parto, y es algo que hay que tener en cuenta e informar tanto a las pacientes como a los ginecólogos, anestesistas y obstetras para que lo tengan en cuenta. Esta revisión se trata de una revisión sistemática de la literatura. Tenemos claro y existen ya suficiente evidencia científica para la utilización de ácido tranexámico como profilaxis de la hemorragia posparto, pero este grupo británico realiza una revisión sistemática de la literatura para valorar el efecto del uso del ácido tranexámico en las fases más precoces de la gestación. En esa revisión sistemática lo que se observó fue que el cese del sangrado, obviamente en aquellas mujeres en las que se empleaba ácido tranexámico, era superior al grupo control, observándose una resolución más precoz de los hematomas placentarios, retroplacentarios, así como también se observó una ratio de pérdidas fetales o de abortos inferior del 16% en el grupo de ácido tranexámico con respecto al grupo control, donde esa prevalencia era del 48%. Obviamente una menor duración del sangrado y una menor tasa de partos pretérmino y de recién nacidos con bajo peso. Lo que ellos concluyen es que los datos todavía son escasos, que la calidad de esa evidencia científica y de esos datos
pues todavía es baja, las muestras son escasas, pero sí que los resultados parecen indicar que el ácido tranexámico empleado en las fases más precoces del embarazo pueden dar lugar, obviamente, a un mejor control del sangrado y además a disminuir otros efectos adversos relacionados con la gestación, como pueden ser las pérdidas fetales precoces o incluso los partos pretérmino y los recién nacidos y el bajo peso o la prematuridad. Pero obviamente es necesario disponer de ensayos clínicos bien diseñados que valoren la eficacia y la seguridad del ácido tranexámico en estas fases. Y ya para terminar, un par de comunicaciones respecto a las mujeres con hemofilia y otros trastornos hemorrágicos. Esta es una serie muy amplia que viene de los registros de norteamericanos que cuentan con más de 68.000 pacientes con diátesis hemorrágica y que incluye más de casi 3.000 mujeres con hemofilia. Llama sobre todo la atención que la mayoría de los sangrados que se observaron en las mujeres con hemofilia fueron sobre todo sangrados relacionados con traumatismos frente a los sangrados espontáneos y que estos sucedían principalmente a nivel de articulaciones. Aquí veis la distribución de sangrados, siendo los más frecuentes los sangrados traumáticos y el sangrado menstrual figura en cuarta posición. No voy a incidir en el resto de datos por cuestiones de tiempo. Independientemente, además del tipo de sangrado, el más frecuente en estas mujeres era el articular y dentro de las articulaciones, más frecuentemente en tobillos y en rodillas. Las conclusiones más relevantes de esta serie que, como digo, incluía información de casi 3.000 mujeres con hemofilia es que la mediana de edad al diagnóstico era de 19 años y por lo tanto seguimos viendo aquí el retraso diagnóstico de este tipo de coagulopatías con respecto a los varones cuando ya ha pasado la infancia y ya ha debutado la menarquia, que en el 13% de las mujeres con hemofilia los sangrados más frecuentes tienen lugar a nivel articular y sobre todo a nivel de rodillas y tobillos. Y sobre todo llama la atención también, es algo que somos conscientes y que ha sido también reflejo de que este tipo de población de pacientes, las mujeres han sido siempre relegadas de la mayoría de los ensayos clínicos terapéuticos en el ámbito de la hemofilia, es el bajo uso del tratamiento profiláctico si lo comparamos con el alto número de sangrados reportados y a diferencia de lo que pasaría en el grupo de pacientes varones con hemofilia. Esta comunicación que corrió a cargo de la doctora Peibandi, aglutinando los datos de los registros europeos de trastornos hemorrágicos poco frecuentes, trataba de plasmar las diferencias en las manifestaciones clínicas y la gravedad de la sintomatología en pacientes afectos de deficiencia de factor 7, como vemos aquí, pues las diferentes manifestaciones clínicas entre varones y mujeres. Llama la atención sobre todo que es más frecuente en mujeres las manifestaciones clínicas espontáneas que las traumáticas, a diferencia de lo que pasaba en mujeres con hemofilia en la serie norteamericana. Y a diferencia de lo que ocurre con los varones, donde hasta un 40% de los pacientes varones se encontraban asintomáticos, la mayoría de las mujeres presentan un grado 2 de manifestaciones clínicas en más de un 30%. Aquí vemos también que con respecto a las manifestaciones clínicas hemorrágicas grado 2, donde se observan además diferencias significativas superiores este tipo de manifestaciones hemorrágicas en mujeres frente a varones. De la misma manera que aquí observamos dentro de las mujeres en función del grado y de la severidad del tipo de deficiencia,
cuál es la frecuencia de las manifestaciones hemorrágicas, donde constata algo que ya conocemos, que es que la gravedad de los síntomas no se correlaciona con los niveles de factor. Concluyen, por lo tanto, que las mujeres con deficiencia de factor 7 experimentan mayor sangrado que los varones y que en ambos grupos es más frecuente el sangrado espontáneo con respecto al traumático y que existen diferencias significativas relacionadas o inherentes al propio sexo biológico, sobre todo en cuanto a la gravedad de los síntomas en la categoría grado 2, con una mayor prevalencia en mujeres. Y que los datos comparativos confirman que no existe una correlación entre la gravedad de los niveles y las manifestaciones hemorrágicas. Obviamente, en las deficiencias más graves aparecen con mayor frecuencia las manifestaciones grado 3, pero no sucede así en el resto. Y para terminar, los datos de uno de los registros más importantes en trastornos hemorrágicos poco frecuentes, el RBI, que es el registro de Países Bajos, que en este caso expusieron los resultados acerca de la valoración de la calidad de vida en pacientes con trastornos hemorrágicos poco frecuentes y en el subgrupo de mujeres con sangrado menstrual abundante. Se emplearon dos tipos de cuestionarios de calidad de vida, el SF36 y el PROMIS 29, que valoran diferentes ítems. Para resumir, no se observaron diferencias significativas empleando el SF36 en los diferentes dominios. Sí que parecía o se observaba paradójicamente un mejor estado físico en los pacientes con trastornos hemorrágicos poco frecuentes con respecto a la población general de Países Bajos, que fue con lo que se comparó, aunque sí que existía una menor percepción del estado de salud general. Sí que se observaron diferencias significativas empleando el cuestionario PROMIS 29 a favor de los pacientes con trastornos hemorrágicos poco frecuentes, que tenían una menor percepción del dolor, una menor intensidad del dolor, menos problemas para conciliar el sueño y una mejor capacidad para participar en actividades sociales y de la vida diaria, algo que resulta paradójico, como digo, y que luego en las conclusiones explicaron en la presentación. Cuando se estudiaba específicamente el grupo de mujeres con trastornos hemorrágicos poco frecuentes, sí que se observaron tanto en el cuestionario SF36 como en el PROMIS 29 una menor capacidad o función física, así como un mayor grado de dolor en las actividades obviamente relacionadas con el día a día en el contexto de la gestación, tanto en un cuestionario como en el otro. Por lo tanto, el grupo de Países Bajos concluye que los resultados de calidad de vida son comparables o ligeramente mejores que la población general de Países Bajos, probablemente porque se trata de una población seleccionada. Los pacientes que se incluyen en el registro, que desean participar en este tipo de registros, suelen tener una condición social, educativa superior y por lo tanto esto puede de alguna manera enmascarar estos resultados. Y además que obviamente las mujeres con sangrado menstrual abundante tienen peores puntuaciones tanto en el dominio de actividad física como en el dominio de dolor. Y esto es todo por mi parte. Espero haberos dado unas pinceladas de lo que me ha parecido más relevante en este ámbito y espero que tengáis la oportunidad de indagar no solo en estas, sino en otras de las comunicaciones y presentaciones eh, que, se, que se expusieron en el pasado congreso. Muchas gracias a todos.